El aborto desde el punto de vista médico-científico. Este es el tercer capítulo que abarcamos sobre el tema del aborto. Nos desplazamos a la provincia de Heredia a hablar con un especialista en el área de salud. Hablamos con el doctor Claudio Slom. Hola, me llamo Claudio Slom, soy médico general y quería hablarles un poquito sobre un tema que está muy en boga en la sociedad, que es el aborto terapéutico. El aborto terapéutico es una terminología que consideramos que es inadecuada, puesto que el término terapéutico se asocia más a algo positivo y a algo bueno, puesto que es una terapia. Y sin embargo, el aborto no es terapia para ningún tipo de enfermedad. Cuando se llega al caso de una persona donde se requiere un aborto terapéutico, la pérdida de la vida del bebé no va a hacer que la mamá resuelva su problema de salud. Para eso quiero hacerles un ejemplo muy claro y muy sencillo. Si una mujer queda embarazada porque tiene un problema cardíaco, digamos de las válvulas cardíacas, al quedar embarazada ese problema cardíaco empeora por cualquier motivo del embarazo, entonces su corazón entra en una insuficiencia cardíaca. Si llegamos a la decisión de que esa insuficiencia cardíaca está arriesgando la vida de la madre y por lo tanto debemos terminar el embarazo, yo les hago la pregunta: al matar al niño y sacarlo, ¿curamos a la mamá de su problema cardíaco? ¿O seguirá con el problema cardíaco? Va a seguir con su problema cardíaco. Obviamente la descompensación que puede ser el embarazo dentro de su problema de salud no lo tendría, pero hoy día la ciencia tiene suficientes métodos como para no tener que recurrir a hacer perder la vida de un ser humano en desarrollo por ayudarle a la mamá que está con un problema de salud. Hoy día, bajo los actuales estándares médicos, hay suficiente avance para compensar las enfermedades que estén afectando al embarazo y esperar hasta que el niño madure lo suficiente para que lo podamos sacar del útero y pueda seguir viviendo. Por eso, nuestro refrán es salvar las dos vidas. Las personas que abogan por el aborto terapéutico se preocupan de salvar solo una vida. Ellas son las mujeres que, tal vez con una buena intención, hablan del derecho de la madre a tener su salud, pero no piensan en el derecho del niño que se está desarrollando en ese vientre de la madre. De manera que el aborto, mal llamado aborto terapéutico, no es el abordaje más ético y mejor que considere el valor de esas dos vidas humanas. Recordemos que tanto la vida de la madre es valiosa como la del niño que está en su vientre. A ningún miembro de la sociedad se le puede otorgar derechos infinitos. Hay un grupo de la población que esperaría que la mujer tenga los derechos infinitos, tan así que puede matar al hijo que está en su vientre sin ninguna consecuencia. Son las que abogan por el derecho al aborto libre. Lo que se ha demostrado en todos los países es que después del aborto terapéutico entra el aborto libre. Realmente los esfuerzos para poder lograr que entre el aborto terapéutico son tan importantes en este país porque es la receta que ha funcionado a nivel mundial. Porque después de que entra el aborto terapéutico, se van comenzando a ampliar las causales para luego ir metiendo más y más causales para decir también yo quiero que me aborten este bebé. Y entonces eso ya entramos en una forma de injusticia. Así que insto a todos para que vean críticamente toda la información que hay en algunos medios de comunicación y piensen que sí, que es importante la vida de la madre, pero también la del hijo que está por nacer. Pensemos, como lo decíamos anteriormente, que ese niño por nacer tiene el derecho a nacer y es un niño que se está desarrollando de manera temporal dentro del vientre materno, pero obviamente no es parte de la madre. Yo creo que alguien que pretenda justificar que esa criatura que se está desarrollando en el vientre de la madre es una parte del cuerpo de la madre, tiene un trabajo muy grande para poder convencernos, porque la lógica nos dice que no. Tan es así que una mujer perfectamente puede tener a un niño varón. Entonces, ¿cómo es posible que un órgano que sería ese niño una parte del cuerpo de la madre
¿cómo es posible que sea varón? No podría ser si es mujer. Entonces, claro, hay manipulación de la información en algunos medios y tengan siempre claro que el inicio de la vida humana comienza con la fecundación. Cuando un óvulo y un espermatozoide se unen, el material genético se mezcla de una manera única y maravillosa y de una forma irrepetible entre los 7.000 millones de seres humanos que hay en el planeta. Cada ser humano tiene un material genético diferente y único. Entonces, a partir del momento en que se mezcla ese material genético, comienza el desarrollo de la existencia de ese ser humano. Un ser humano totalmente diferente de la madre. No es cierto que el aborto se produce como dicen algunas feministas, en mi cuerpo. No. Si fuera en su cuerpo, sería usted la que sería abortada y usted la que moriría. Sin embargo, el aborto no le sucede a la madre. El abortado es el niño. O sea que quien muere es el niño. Entonces no es parte del cuerpo de la madre. Yo creo que no hay que dejarse engañar con este tipo de retórica y de argumentos. Tenemos muy claro, tanto desde la ciencia, desde la medicina, desde la lógica, desde el sentido común, que quien está creciendo de la madre es otra persona, no es la madre, no es parte de la madre. Puede estar temporalmente dentro de ella porque lo requiere en esa etapa del desarrollo. Pero igual que cuando nazca, al mes de nacido, a los 2 meses, requerirá que la madre le dé de mamar. Y si no lo hace, se va a morir igual. O sea que la dependencia de un ser humano no lo hace menos valioso y no lo hace menos digno. No por ser dependiente de mamá, entonces mamá puede decidir matarlo. Yo creo que esas son cosas que deberían hacernos reflexionar cuando estamos escuchando argumentos de muchos movimientos ideológicos a nivel mundial que quieren que en el planeta Tierra exista ese gran holocausto silencioso de la matanza de los niños por nacer. Bueno, y es que hablando de movimientos ideológicos que hacen ver como que este tipo de situaciones son un derecho de cierto grupo de la población sobre otro grupo de la población más vulnerable, que son los niños por nacer, tenemos que recordar algo muy, muy claro, y es que estos niños en desarrollo tienen un desarrollo dentro del vientre de la madre, independiente de la mamá, que hacen que puedan comenzar a tener sensaciones, desarrollo neurológico que los hacen sentir. O sea, cuando hablamos del aborto, bueno, hablemos de lo que es un aborto, porque el aborto no es una cuestión teórica, que si el aborto sí, que si el aborto no, el aborto es un drama humano que vive el niño por nacer cuando tratan de matarlo dentro del vientre materno. Vean que desde las 4 semanas de la gestación, después de que se fecundó el óvulo, entre la 4ª y la 5ª semana ya tenemos células de músculo cardíaco bombeando la sangre en el cuerpo del niño. Ya comienzan a desarrollarse el sistema neurológico que hace que el niño comience a tener sensaciones táctiles en su piel y en su cuerpo. Cuando estamos hablando de aborto, aunque suene muy duro y muy doloroso lo que voy a decir, lo que más comúnmente sucede como aborto en el mundo entero es el aborto por desmembramiento del niño, donde al niño se le arrancan las extremidades y el niño siente el dolor y el sufrimiento porque tiene capacidad neurológica para sentir. De hecho, el rey del aborto, que ya falleció, se llamaba Bernard Nathanson. Bueno, pues resulta que Bernard Nathanson, como decía en Estados Unidos, se le conocía como el rey del aborto porque él personalmente hizo más de 16,000 abortos, ginecólogo, y en sus clínicas privadas se realizaron más de 75,000 abortos. Y él se cambió después del tiempo que él hacía abortos porque obviamente veía mucho el punto de vista de la madre y él sentía que quería ayudarlas con esos embarazos en crisis, etc. ¿Y cuándo cambió el doctor Bernard Nathanson su posición de ser pro aborto a ser pro vida? Porque él murió siendo pro vida. Pues resulta que cambió cuando entró en el mundo a utilizarse los ultrasonidos. Antes no se sabía ni se veía lo que estaba pasando con el niño dentro del útero, se le consideraba poco menos casi que un animal, ¿verdad? Hay algo que crecía pero que nadie sabía bien qué era. Pues resulta que él le pidió a un colega que mientras estaba realizando un aborto, hiciera un ultrasonido para ver qué estaba pasando con ese niño adentro.
y lo que vio lo chocó tanto que a partir de ahí él dejó de hacer abortos y se dio cuenta que estaban haciéndole una tortura a un ser humano. Ustedes pueden conseguir ese video en YouTube. Se llama El grito silencioso. Él le pidió a un colega suyo que mientras realizaba un aborto, que pusiera la máquina de ultrasonido para ver qué estaba pasando dentro con ese niño en el vientre. Era un niño de un poco más de 12, 13 semanas. Y al doctor Nathanson le impresionó tanto que cuando metieron el suctor, que es como decir una aspiradora chiquitita que se mete por donde se succiona las extremidades de los niños, y el suctor tiene en una punta una cuchillita, entonces succiona y corta al mismo tiempo. Entonces succiona la pierna y la corta. Pues vieron en el video cómo ese niño, al sentir que el suctor se acercaba a él, comenzaba a patearlo, y en el momento en que el suctor agarró su piernita, el niño abrió la boca como si estuviera llorando o pegando un grito, pero nadie lo escuchaba. Por eso se llama el grito silencioso. Eso fue algo tan impresionante y se dio cuenta la atrocidad que él estaba haciendo. Entonces veamos cómo un aborto no es algo teórico, no es algo ideológico, es un drama humano, un drama que viven los seres humanos que no tienen voz, que están simplemente tratando de desarrollarse y de crecer hasta nacer, y que tienen derecho a nacer, que tienen derecho a la vida. Se habla mucho de los derechos humanos, pues el primer derecho humano y el principal es el derecho a la vida. A partir de ese derecho se construyen todos los demás: el derecho a la libertad, el derecho a la expresión, el derecho al trabajo, a la salud. De nada sirven si no hay derecho a la vida. De manera que el principal derecho se lo estamos negando a esos niños que están desarrollándose en el vientre materno. Yo les puedo asegurar desde el punto de vista médico que prácticamente hoy día no existen situaciones donde haya que decidir entre la vida de la madre y la vida del niño. Hoy día hay capacidad de salvar las dos vidas, y eso es lo que queremos lograr. Y por favor traten de no comer ese cuento que andan escuchando por todo lado de que hay que escoger una de las dos vidas. La verdad es que las dos vidas son igualmente dignas, valiosas e importantes. Bueno, y entonces, como ven, hacer un aborto es algo terrible para el bebé, porque es una forma de tortura, y para la madre, porque luego podríamos incluso hablar cuáles son las consecuencias y las secuelas que tiene una madre. Incluso con un aborto espontáneo, un aborto natural, mucho más con un aborto provocado, un aborto intencional. Entonces, en esto de salvar las dos vidas, que la ciencia hoy día sí lo puede hacer, existen enfermedades muy de riesgo. No estoy diciendo que las cosas son muy sencillas. Por ejemplo, lo que se llama la preeclampsia o la eclampsia. Lo bueno de estas enfermedades, primero, que tienen una forma de que se pueda controlar con medicamentos y dejar que pase un poquito más de tiempo para que el niño madure sus pulmones. Y como son enfermedades que suceden generalmente en el tercer trimestre del embarazo, o sea, ya el niño está bastante desarrollado, prácticamente cuando inicia la preeclampsia, uno le da tiempo de compensar a la madre, tratar de ayudar con algunos tratamientos para madurar el pulmón del bebé y hacer lo que se llama una inducción de parto prematuro. Ahí sí salvamos las dos vidas. No haciendo un aborto, haciendo una inducción del parto prematuro, con un riesgo para el bebé también, porque lo estamos sacando prematuramente. Pero es mejor que estar adentro, donde si sigue el embarazo, va a morir él con la mamá, y tampoco queremos que muera la madre. Entonces es una solución que sí puede dar la ciencia, y la medicina la tiene muy clara, de que en el caso de una preeclampsia y una eclampsia, hay tiempo suficiente para poder hacer una inducción de parto prematuro y salvar las dos vidas. Lo otro también que se ha mencionado mucho es, por ejemplo, el embarazo ectópico, lo que se llaman embarazos extrauterinos. El embarazo ectópico es una emergencia médica donde en los primeros mes o 2 meses de gestación, el embarazo, en vez de desarrollarse en el útero como lo hace normalmente, se desarrolla en un tejido muy delgadito que se llama trompa de falopio. Al desarrollarse el embarazo en la trompa de falopio, la trompa tiene una elasticidad, pero llega el momento donde se puede romper. Y a la par de esa trompa pasa una arteria muy importante que, si se rompe, la madre puede morir desangrada en cuestión de horas, en shock. Desgraciadamente, en el embarazo ectópico obviamente no se puede esperar meses a que el niño
ya crezca y madure el pulmón. Una vez más, al niño que está con 2 meses de edad tampoco le sirve morir con su madre. Entonces, ¿qué es lo que se considera correcto en el embarazo ectópico? No hay ningún problema en el embarazo ectópico de resolver la enfermedad que está afectando la vida de la madre, que es la ruptura de esa trompa, hacer lo que se llama una salpingectomía, que es cortar y coser y quemar y arreglar la trompa, independientemente que ese procedimiento pueda conllevar la muerte del niño. Pero no se está haciendo un aborto terapéutico. De hecho, después de la cirugía, lo que se anota en la sala de operaciones es salpingectomía. No se anota aborto terapéutico. O sea, no fue que fuimos detrás del niño, matamos al niño y lo sacamos y eso fue lo que se hizo. No, eso es en ética algo muy aceptado que se llama la doctrina del doble efecto. ¿Doble efecto qué es? Que yo busco algo bueno, pero puede pasar algo malo. Eso pasa mucho en los medicamentos. Que a veces uno dice, bueno, voy a dar una medicina para tal cosa, pero puede tener daño en otro lado. Pero el médico hace un balance de qué es el riesgo, qué es el beneficio y qué es lo que más conviene. Obviamente en un embarazo ectópico, especialmente un embarazo ectópico roto, no hay nada que hacer. Hay que llevar la sala de operaciones, hay que quitar esa trompa enferma con el niño adentro, desafortunadamente. Pero eso no se considera un aborto. Y por eso es que no hace falta ninguna norma de aborto terapéutico. Porque esos casos se están dando todos los días en los hospitales y todos los días se les da la atención y ninguna madre ha muerto por falta de atención. Entonces, quiero que quede claro esa diferencia. Hay enfermedades graves que pueden ser manejadas médicamente. Hay enfermedades que son tan graves que hay que manejarlas igual médicamente y salir de la emergencia sin que eso implique que estamos yendo a matar al bebé a propósito. Entonces, éticamente es considerado correcto el actuar del médico. El médico que actúa así no tiene que tener miedo, porque nunca va a poder ser culpado de un aborto. Bueno, y es que cuando hablamos de la defensa de la vida, hay que defender también la vida de la madre. Igual pensamos en la vida del niño. Pero justamente ese argumento de que el aborto es una solución para la madre, que es lo mejor que le podría pasar a la madre, que la madre debe tratar de ver cómo busca ese aborto, no es cierto, y justamente pareciera más bien que es todo lo contrario. Yo diría que las del movimiento feminista que realmente quieren defender a las mujeres deberían prestarle mucha atención a los nuevos estudios a nivel mundial que están haciendo ver cada vez más que el aborto es una mala solución para la madre, que realmente tiene muchas consecuencias a largo plazo, psíquicas, físicas, emocionales. Vamos a ver, hay 7 veces más riesgo de suicidio de las madres después de haber abortado, más que la población general, más incluso que las mujeres cuando se comparan con un embarazo no deseado, porque mucha gente dice, bueno, es que el aborto también debería aplicarse cuando es un embarazo no deseado. Pues resulta que seguir con ese embarazo no deseado no es tan malo para la madre como más bien producir ese aborto de manera intencional. Entonces, hay muchos estudios que están haciendo ver cada vez más que es un espejismo, que es una falacia, que es un engaño, eso de que es que la madre tiene derecho a abortar. No, la madre tiene derecho a que le demos una buena solución y el aborto definitivamente no es una buena solución para el niño y ahora cada vez más se ve que tampoco es una buena solución para la madre. Es un fantasma que la va a cargar el resto de su vida, la va a estar atormentando el resto de su vida. De pronto pareciera que todo se tranquiliza cuando hay un embarazo en crisis o un embarazo no deseado y recurren al aborto, pareciera que todo mejoró por unos días, pero luego vienen las secuelas 8 o 10 años después y justamente el síndrome posaborto se comenzó a estudiar a través de estas madres que llegaban donde tal vez los sacerdotes a confesar abortos que habían ella hecho a propósito en sus hijos. Muchos años atrás, el sacerdote les daba la absolución, en teoría ya tendrían que haber superado ese trauma, pero volvían a seguir confesando el mismo aborto porque ellas no se perdonaban a sí mismas. Entonces se vio que esa secuela psicológica iba más allá de lo que nosotros podíamos sospechar. Hoy día se puede saber que hay muchas interacciones entre la madre y el niño, hay una simbiosis. No es que el niño es un parásito de la mamá, es que hay una simbiosis donde la madre le da al niño
todo su cuidado, todo su calor, todos los nutrientes que necesita para seguir creciendo, pero el niño le devuelve a la mamá mucho. No solo la alegría y la ilusión para aquellos casos de embarazo donde hay ilusión, sino que desde el punto de vista físico, hoy día se sabe que el niño le dona a su madre miles de células madres, células totipotenciales, que llegan a los diferentes órganos de la mamá con el material genético del niño, que le van a servir en su propia regeneración del cuerpo a largo plazo. Imagínense que hoy día hay forma de saber el sexo del niño alrededor de los 2 meses de edad, haciendo una prueba de sangre de la mamá. Ustedes preguntarán, ¿cómo puede ser que a través de un examen de sangre de la mamá se sepa el sexo del niño? Justamente porque se detectan esa cantidad de células que andan circulando en el sistema circulatorio materno, que no son de ella, son del niño. Que el niño se las da. Células madre totipotenciales que le sirven para reparar sus tejidos. Hay una conexión muy personal y muy íntima entre la madre y el niño. No es algo tan sencillo como decir, es que este embarazo no lo quiero, esta es una casa y yo no se la quiero prestar a ese inquilino, como dijeron algunas que defienden el aborto. El útero es una casa y el inquilino es el feto. Entonces yo no quiero prestarle mi útero a ese inquilino, como si fuera que el inquilino tocó la puerta para entrar, como si fuera que él estaba pidiendo entrada. Y sin embargo no es un inquilino, es una simbiosis, es una unión donde ambos se intercambian mensajes químicos, mensajes hormonales, como les digo, de células madre, donde se le da protección indirecta a la madre, cosa que antes no se sabía. El niño protege a la madre y la madre protege al niño. Así que pensémoslo bien cuando, con mucha facilidad y mucha ligereza, digamos que abortar es bueno para la madre. Bueno, y como lo decíamos, pareciera que a veces el aborto es una solución, aún en casos muy extremos, en casos terribles, como por ejemplo el aborto por violación. A uno le parecería muy lógico que es una barbaridad que además de que una niña o alguna persona fuera violada, todavía se le obligara a tener un hijo de una persona que le hizo tanto daño. Y Dios guarde si al final, después del nacimiento, si se parece al violador, que esta mujer pues vaya a tener ese recuerdo el resto de su vida. Y como que sonaría muy lógico deshacerse de ese niño. Pues resulta que aún en esos casos, no hay ninguna prueba de que eso favorezca a las mujeres que recurren al aborto por violación. Pareciera más bien que es al revés. Les voy a contar un estudio muy interesante que se hizo, no de gente que, como usted y como yo, suponemos que el trauma debe ser tan difícil y todo, y que tal vez la solución más lógica podría sonar el aborto, sino cuando se le preguntó a las mujeres que de verdad fueron violadas, a las mujeres que las dividieron en 2 grupos, fueron violadas y quedaron embarazadas. A un grupo, ellas decidieron acabar con el aborto, o sea, con el embarazo, y otras decidieron seguir con el embarazo, y se estudiaron los 2 grupos. Entonces resulta que del grupo que decidió seguir con el embarazo, a pesar de haber sido por violación igual para todas, el 100% de las mujeres que siguieron con el embarazo no se arrepintieron y dijeron que lo que les había ayudado más a resolver el trauma de la violación fue el amor que sentían por esa criatura que también es sangre de su sangre. Y ellas se dieron cuenta de que si agarraban a la persona que las violó, la metían a la cárcel, le daban 10 años, pero lo que se le estaba dando a su hijo era una sentencia de muerte, que no era justo. Entonces resulta que el trauma tan terrible y tan violento de una violación más bien es superado gracias al amor que se le puede desarrollar. Y eso se le puede acompañar. Nosotros como sociedad podemos ofrecerle eso a las personas que han tenido este problema. Pues resulta que del otro grupo que se observó, que eran las que además decidieron abortar a sus hijos, resulta que el 80% de esas mujeres se arrepintieron al tiempo de haber abortado, porque más bien eso intensificó su dolor. Porque al contrario de lo que le decían, que con eso iban a sentirse mejor, resultó que más bien fue peor. Entonces tenemos un gran grupo que nos está diciendo que el aborto no es la mejor elección, ni siquiera en los casos de violación. Hay casos terribles como los que han pasado últimamente en Argentina, no sé si ustedes recuerdan, en Jucum, Argentina, y en otros pueblos, donde han habido niñas violadas
y obviamente hay que protegerlas y cuidarlas y darles lo mejor a ellas, pero lo que los grupos pro aborto estaban buscando en esos países no era terminar con el problema de las niñas, era matar al niño en su vientre. Porque incluso las acciones legales se apresuraron con tal de que se hiciera esa cesárea antes de que el niño fuera viable y pudiera vivir fuera del vientre materno. En el caso de una de ellas, que era una mujer, por cierto, la niña que iba a nacer era mujer, si le hubieran dado una sola semana más, ella hubiera madurado sus pulmoncitos y estaría viva. Claro, no con la mamá, y no tenemos por qué obligar a esa madre si no lo quiere, si ve que no es lo que ella le puede hacer bien tener ese bebé, pues no la obligamos a tenerlo, se da en adopción. Pero esa vida humana hay que defenderla a toda costa, él no es culpable de la violación. Pero qué tristeza que trataran de apresurar los eventos legales y todo para que se lograra un fallo, para lograr el aborto, no cuando el niño pudiera salvarse, para salvar a las dos vidas. Porque igual para la madre, abortarlo hoy o abortarlo dentro de una semana es como parecido. Al final, el niño se va a ir de su cuerpo y lo van a dar en adopción. Si lo hubieran hecho una semana después, la niña estaría viva hoy día. Entonces, por favor, una vez más, analicen críticamente todas estas cosas que se dan por hecho, todos estos supuestos que son realmente falacias, son argumentos falsos. Se mencionan por todos los medios de comunicación y se dicen como que sí, es lo mejor para ellas. Pero cada vez más la ciencia está haciendo evidencia con los estudios científicos de que todo eso es una farsa, que realmente lo mejor para resolver el trauma de la crueldad de una violación, de lo que es la agresión de una violación, no es más odio, no es con odio ni con agresión que se resuelve una agresión. Más bien es al contrario, con el amor que genera el niño por sí mismo, lo que puede sanar las heridas de la madre. Esperamos que el video haya sido de su interés y se suscriban al canal.